no hay ningún indicio de la facultad mediúmnica, solo la experiencia pueda darla a conocer. Esto nos lo dice Allan Kardec en este libro de los médiums. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está explicando el método en el que se empezaron a entender, ¿no?, a poder hacer esta parte científica para entender cómo entender la facultad mediúmnica. No es a través de un indicio, es decir, no es a través de algo que podamos valorar a simple vista, sino solo es a través de experiencias. Y estas experiencias han de ser valoradas y clasificadas. Esto es lo que sabemos que Kardec hizo con todos estos centros espíritas que hablábamos anteriormente. Vamos a guardar, si quieres, las preguntas para luego. No, es que venía así, digo, de la experiencia, pero tendría que ser la experiencia nuestra. Claro, No, cada nuestra. uno. Entonces, al tener la experiencia, sí que podemos, ¿no?, ya meternos en... La experiencia se refiere, primero, está por una parte la experiencia que tuvieron todos estos... es que esto lo vamos a retomar ahora al final, justo, cuando hablamos de la ubicuidad, ¿no?, de los espíritus, pero la experiencia en concreto tiene que ver con los experimentos y experiencias, la parte empírica que hicieron los científicos de la época de Kardec para registrar y codificar las comunicaciones, ver el tipo de espíritus, cómo estaban después de esta encarnación, después de las encarnaciones. Y luego es verdad que Kardec nos dice que este mismo juicio, esta misma experiencia, la tenemos que sacar y este método lo tenemos que aplicar nosotros. El espiritismo es una ciencia viva, recordemos esto. Kardec puso las bases, que es como el que quiere ser matemático, esto lo recordamos siempre, ¿no? Uno no puede pretender hacer ecuaciones de segundo grado si no conoce las sumas y las restas. En el espiritismo, que es la ciencia espiritual, para poder conocer el mundo espiritual, nosotros, usando el método que nos propone Kardec y este sentido común y en concreto esta parte científica que es el libro de los médiums, podemos ver, o sea, podemos seguir expandiendo este conocimiento, pero sobre una base sólida. O sea, por eso primero hay que conocer, y dejó estos 5 libros Kardec con el fin de que podamos de ahí seguir construyendo, pero con un conocimiento amplio, no sesgado, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa es que tenemos un conocimiento de aquí, otro de allá, otro de allá, y el espiritismo recopiló todo esto, quitó la parte dogmática, quitó los rituales, quitó todas estas experiencias y dejó la esencia común a todas estas experiencias. Bueno, entonces, ¿qué viene a decirnos Kardec también con esto? Encontraron que habían 2 tipos de manifestación, físicas o las manifestaciones inteligentes. Encontramos estas 2 ramas, ¿vale? Las manifestaciones físicas, que son las que veníamos viendo, para que se produzcan, dijimos que precisaba de 1 o más médiums, ¿vale? No necesariamente, o sea, que los médiums como los que tenían esta cualidad ostensiva, ¿no?, esta mediumnidad ostensiva. Y mientras que a veces cuando había mucha gente incluso no se producía ningún resultado por esta atmósfera o este ambiente psíquico que producían por estos fluidos que no permitían, ¿no?, por la negación o por la baja vibración, que no permitían entablar estas conexiones de los médiums. O sea, hablamos de ciertas cualidades y aptitudes tanto de los médiums como de la gente que está asistiendo a estas reuniones. Continuamos y dices que cuando se desea hacer una experiencia en una reunión, simplemente se requiere que los participantes se sienten alrededor de la mesa y coloquen sobre ella las palmas de las manos sin hacer presión ni esfuerzo muscular. Así nos dice ya el libro de los médiums en el punto 63. Es decir, no requiere de nada extraordinario, ¿no? A veces vamos a buscar esta parte misticista o de buscar algo más allá, cuando realmente la espiritualidad se puede manifestar apenas con muy poco esfuerzo. Pero esto vamos a ir, fue a Kardec poco a poco descubriendo, ¿no?, y quitando capas a aquellas cosas que no eran necesarias y que constituirían ciertas dogmas o vicios de ciertas prácticas
que le servían para conectar. Dice en este punto 62 que al principio, como se ignoraba las causas del fenómeno, o sea, no se sabía de dónde procedía este fenómeno, se recomendaba tomar muchas precauciones, que con posterioridad se constató que eran absolutamente inútiles. Por ejemplo, decían que había que alternar en la mesa, pues alrededor de la mesa, un hombre y una mujer, había que alternar los sexos, o también que deberían estar todos en contacto con los meñiques para, de las diferentes personas para que se forme una cadena ininterrumpida. Esto nos explican que ya no era nada necesario, todas estas particularidades son estructuras o sistemas que ni sumaban ni restaban, solo creaban ambiente o como diríamos, o ciertos rituales, ciertas cosas que no. Continúa diciendo que las únicas prescripciones de rigurosa obligatoriedad son el recogimiento, un absoluto silencio y sobre todo la paciencia. Fijémonos qué tres cosas se necesitan para que pase este fenómeno mediúmnico: recogimiento, silencio y paciencia. ¿Vale? Al final es una práctica de focalización, ¿no? Y también pues sabemos por la ciencia hoy en día que el cerebro, al estar en este estado, cambia la frecuencia cerebral a estas ondas alfa, como nos enseñaba Florencio Antón, que permite que se sintonicen, ¿no? Estas ondas alfa es cuando empezamos a entrar en un estado de sueño, nos permite sintonizar con esta espiritualidad, ya sea de la índole que sea, ¿no? Ahí es simplemente para hacer esa conexión. Dice que es posible que se produzca en algunos minutos, como puede tardar media o una hora, y eso depende del poder mediúmnico de los copartícipes, o sea, de todos los que conforman ese grupo mediúmnico. Entonces, aquí nos ha puesto Cristina una tabla que dice, por ejemplo, y esto abrimos un poquito a todos, ¿vale? La pregunta. Una afirmación y me tenéis que decir si es verdadero o falso. Dice, ¿la forma de la mesa influye en el fenómeno? Hablando de los fenómenos físicos. ¿Qué pensáis? No. ¿No? ¿No? Muy bien. O sea, sería falso, ¿no? ¿Es preferible no usar ropa de seda? ¿Pone? No. No, pues... No. Muy bien, Ramón. ¿El material de la mesa influye en el fenómeno? Por ejemplo, ¿una mesa de madera es mejor que una de metal? No. Mejor sería no influye nada. Ahora, Me gusta más de madera, pero no influye nada. ahora vemos esto. Y luego dice, ¿el peso de la mesa debe ser tomado en cuenta? ¿Qué pensáis? ¿No? ¿El qué? ¿El peso de la mesa debe ser tomado en cuenta? No. Pues aquí vemos. En el último caso, el material da igual, pero sí el peso. El peso no es lo mismo levantar. Hablamos de que los espíritus penetran la materia, pero también esa materia tiene un peso y ellos tienen cierta fuerza o cierto potencial. No es lo mismo levantar una mesa de piedra que una de madera o una maderita de balsa, ¿me entendéis? Pues todo esto también va a influenciar. Ahí sí, porque es materia lo que están moviendo. ¿Vale? Entonces, también dependerá de la capacidad de cada espíritu. ¿No? Y de los mediums, por cierto. Entonces, ahí está toda esta relación, que es más compleja siempre. Por ejemplo, ¿es mejor hacer una reunión por la noche? ¿Qué pensáis? Las reuniones de por la noche se solían hacer, y eso viene de una tradición, tanto está como la parte wicana, ¿no? Como todas estas noches sabáticas, o no sé, tenía un nombre en concreto, creo que era noche sabática, pero no tiene nada que ver la hora, porque o sea, tiene más que ver que el espíritu esté disponible y que se pueda ejecutar por los mediums, porque ya hemos visto que solo se necesita recogimiento, paz y silencio. Entonces, por la noche simplemente es una parte horaria. Ahí es lo que veníamos a decir, el espiritismo viene a decir, no, para contactar con espíritus, y además esto lo sabemos con tantos mediums que tenemos o que practican el espiritismo,
mismo volviendo al ejemplo de Florencio Antón, que no precisaba que fuera de noche, al revés, era pleno día, entraba la luz a borbotones y estábamos todos aquí reunidos y en silencio, en un estado tranquilo, de paz, de calma, en recogimiento, pero en pleno día, y fue una conexión al menos de 1 hora y cuarto por lo menos que estuvo en este proceso mediúmnico tan fuerte. O sea, nada tiene que ver que se hagan estas reuniones más que un ritual o una creencia, que es lo que decimos. El espiritismo viene a desmitificar, viene a erradicar creencias, ¿no? Porque lo de las velas, tal, son cosas que te pueden servir para darte cierta cosa, pero en el espiritismo no hay velas, no hay inciensos, no hay iconografía, nada de esto, ¿vale? Nosotros vamos por esta parte, el espiritismo está abierto a todos, ¿no? Porque es un punto donde no hay, o sea, se eleva sobre los simbolismos, se eleva al siguiente estado de conciencia, ¿vale? Entonces, dice que el mejor momento es después de las 8 de la tarde, pues sabemos que no. Esto ya lo estábamos hablando. Y se pueden presentar también los espíritus sin tener que hacer una mesa o lo que sea, ¿no? Entonces se pueden presentar en casa, como conté yo. Correcto, correcto. Y a las 8 de la tarde o ahora, es decir, que yo no lo... Correcto, ahí estos son fenómenos espontáneos, pero se deben a la presencia de una persona, de un medium de efectos físicos. Tiene que haber un medium para que pueda actuar sobre la materia. Si no hay ese medium, no pueden actuar, porque hacen uso de la energía del medium, del fluido vital de ese medium que está preparado. Si hace cosas como conté yo, ahí no hay nadie ningún medium. Sí, sí que hay un medium. Siempre hay un medium. Pues esto no sabemos, habría que verlo, lo que dice la experiencia, ¿no? Pero en este caso sí que se necesita de una persona. Si no estuviese esa persona, estos hechos no se darían. Y a mí, las cosas, entonces, ¿qué era yo? Es lo que te digo, que Pero, ahí sería... Yo, pero sin hacerlo, a ver si me entiendes, que no hace. Correcto. Yo, digamos, puede ser que sea el puente, pero yo sin llamarlo ni que hagan tal cosa y tal, pero que sí que actuaban sobre mí, sí. Incluso si estuviésemos en un mismo edificio y el vecino del cuarto y nosotros estamos en un segundo, el espíritu podría utilizar al medium que vive en el cuarto para hacer efectos físicos en el segundo piso, ¿vale? Para que entendamos esto, o sea, que la presencia de un medium puede hacer, o sea, que ni siquiera sepa que esa persona es medium, puede hacer, pero dona por decir así, estos fluidos para que ellos puedan materializar estos efectos. Bueno, y en días lluviosos la reunión deberá ser cancelada, pues tampoco. Continúa diciendo en el libro de los mediums, en el punto 63, que se siente una especie de estremecimiento y que es el preludio del movimiento. Da la impresión de que esa mesa realiza esfuerzos para ponerse en marcha. Después, el movimiento de rotación se acentúa y se acelera hasta el punto de adquirir tal rapidez que los presentes se ven en grandes dificultades para acompañarlo. Cuando el movimiento se ha iniciado, los asistentes pueden incluso apartarse de la mesa, pues ella seguirá moviéndose en todos los sentidos sin que medie contacto alguno. Entonces, la mesa se va a elevar, va a girar, va a temblar, va a producir sonidos, ¿no? Incluso es lo que dicen, ellos se pueden apartar y esto sigue sucediendo porque ya se ha dado esa conexión, ya están estas ondas cerebrales del medium, ya están en activo y esos fluidos están permitiendo accionar sobre la materia. Dice que finalmente, aunque para esto es indispensable un poder mediúmnico considerable, hay ocasiones en que la mesa se levanta por completo del suelo y se mantiene en equilibrio en el aire, sin ningún punto de apoyo, y que a veces se eleva hasta el techo, de modo que se puede pasar por debajo de ella, luego desciende lentamente balanceándose en el aire, como lo haría una hoja de papel, o cae con violencia y se rompe, lo que prueba de modo patente que nadie ha sido juguete de una ilusión óptica. Recordemos que estamos hablando del siglo XIX, de Kardec, de estos fenómenos que ya no son comunes
lo que hablábamos de que hay más mediums, más fenómenos inteligentes, porque esto era solo para llamar la atención de los espíritus, para poder atraer la atención de las personas de este mundo a esta nueva revelación que hablábamos, ¿no? Dice que estos golpes que vibran dentro de la sustancia misma de la madera, sin que la mesa realice movimiento alguno, que esos golpes son muy débiles y en ocasiones, pero en otras muy intensos, también se escuchan en otros muebles de la habitación, en las puertas, en las paredes o en el techo. Vale, aquí acabaríamos con este punto, pero vamos a continuar con otra cosa que es muy interesante también. Fijaos que estos golpes vibran dentro de la sustancia misma de la materia, o sea, el fluido está penetrando la materia y es lo que hace que se pueda movilizar o hacer estos sonidos, ese crujir, etcétera, o moverse estos objetos, porque permea, ¿no? Ya sea en las paredes, ya sea en la materia, etcétera, ¿no?